Gracias por tu interés que manifiestas hacia esta presentación, cuyo título es Vectores. En esta primera diapositiva muestro lo que vendría a ser la suma de vectores del vector, en este caso el vector A que está en color rojo y el vector B que está en color azul. La suma de estos dos vectores, bueno, pues va a ser el vector verde. Justo en este tema vamos a entender este hecho. En la siguiente diapositiva te manifiesto aquí que para sumar vectores podemos utilizar dos métodos gráficos. El primer método se conoce como el método del paralelogramo y el segundo método se conoce como el método del triángulo, también conocido en el ámbito de la física como polígono. Haciendo aquí una observación importante, nosotros sabemos que en álgebra tanto el paralelogramo como el triángulo es un polígono, desde luego. Pero en el ámbito de la física, cuando hablamos del método gráfico del triángulo o del polígono, los manejamos como sinónimos, ¿verdad? Y entonces, cuando nos referimos al paralelogramo, no decimos el método del polígono, sino explícitamente el método del paralelogramo. La diferencia gráfica, pues es la que está apareciendo aquí en sus pantallas, ¿verdad? Una justamente se genera aquí un paralelogramo. Esta línea punteada es paralela al vector rojo y esta línea punteada es paralela al vector azul, ¿verdad? Por eso le llamamos paralelogramo. En el caso del método del triángulo, pues tenemos aquí el vector B y el vector azul. Justamente, ¿qué está pasando con él? Bueno, este vector azul parte del final del vector B y con la resultante, que es este vector A, está generando ahí un triángulo rectángulo. Esa es la razón por la que le llamamos a este método el método del paralelogramo y a este método el método del triángulo. Bien, vamos a presentar aquí una situación real, bueno, que puede ser real, ¿no? Desde luego aquí está digitalizado, ¿no?, el hecho. Y cómo es que se utilizan los vectores, ¿no? Imagínense que tenemos a este joven que les estoy presentando en la parte alta, que está justamente en la Ciudad de México, en la esquina de la calle de El Salvador con 5 de febrero. Vamos a colocar ahí un punto en donde él se encuentra, ¿verdad? Justo en este lugar. Ahí está un punto amarillo. Bien, y entonces, ¿qué va a pasar con él? Bueno, pues se va a desplazar hacia el norte, ¿verdad?, a donde está este punto amarillo. Nuevamente va a desplazarse aquí estas 3 cuadras. Y entonces diríamos que este desplazamiento, si le damos nomenclatura vectorial, diríamos que su módulo es de 288 metros, que corresponden a estas 3 cuadras aproximadamente. En un ángulo, ¿verdad?, o sea, en una dirección representada con la letra alfa, este símbolo, acuérdense que significa ángulo, de 90 grados. Estos son 90 grados. Y en sentido norte, de acuerdo justamente a lo que le llamamos la rosa de los vientos que les acabo de instalar aquí, ¿no? Muy bien, ahora, ¿qué va a hacer este joven? Bueno, pues ahora va a caminar 2 cuadras hacia la derecha, ¿verdad? Ahí ponemos el punto a donde llega, y si esto utilizamos nuevamente el etiquetado vectorial, pues resulta que se desplazó 232 metros. Este es el módulo. La dirección es de 0 grados, sentido este, de acuerdo a la rosa de los vientos. Ahora, el detalle es representar este comportamiento, ¿verdad?, este desplazamiento, este fenómeno de desplazamiento en un plano cartesiano por medio de vectores, porque básicamente esta nomenclatura que tenemos aquí, pues es nomenclatura vectorial, ¿verdad?, que hizo este joven. Entonces, ¿cuál es la suma de su desplazamiento como una resultante de la suma de esos dos vectores? Bueno, pues lo traducimos aquí al método del paralelogramo, y entonces, bueno, pues aquí tenemos los datos, ya los pasamos de este lado. Repito, un módulo de 288 metros, un ángulo de 90 grados y un sentido norte. Entonces, el otro vector, dijimos, es de módulo de 232, su dirección es de 0 grados y sentido este. Entonces, bien,
Quiere decir que aquí, ¿qué estoy poniendo aquí? El desplazamiento, el primer desplazamiento que le estoy llamando A, desde el punto de vista gráfico, este vector rojo es el primer desplazamiento, que si ustedes se fijan, casi llega a los 300. En esta escala que estoy manejando es de 50, 100, 150, 200, 250 y un cachito más, que vendrían a ser los 288 metros. Está perpendicular al eje X, quiere decir que son los 90 grados justamente hacia el norte, ¿no? Sentido hacia el norte, correcto. Ahora, la representación de este vector azul que tiene letra B, pues corresponde a las características que estoy dando aquí, que es módulo de 232 metros, ligeramente más pequeño que el anterior, ¿verdad? Bueno, no tan ligeramente, bueno, sí, estamos hablando ahí de, en este caso está llegando pasadito de los 200, ¿no? Ahora, su dirección es de 0 grados, claro, está sobre el eje X, pero sentido, en este caso, justamente hacia el este, ¿no? Como nos dice aquí el dato. Muy bien, ahora, ¿cómo nosotros vamos a encontrar la suma de estos vectores bajo el método del paralelogramo? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es trazar una recta paralela al vector B, al vector este azul. Entonces aquí tracé justamente esta recta punteada. Ahora, el siguiente paso es generar otra recta, pero paralela ahora al vector A, al de color rojo. Ahí está. Entonces, ahí ya está construido un paralelogramo, ¿verdad? Porque esta recta es paralela a este vector y esta otra recta es paralela a este otro vector. Entonces, fíjense que lo que vendría a ser la diagonal, ¿verdad? Que va del origen a la intersección de las dos rectas punteadas, le llamamos vector resultante. Lo trazamos y entonces ahora el dato que sigue es saber cuánto mide, cuál es su dirección y cuál es su sentido. En este caso, cuando nosotros hacemos este trabajo a mano alzada, necesitamos un transportador para medir el ángulo, una regla, ¿verdad? Para medir ahí el tamaño del vector, el módulo, que obviamente tiene que tener esta escala, ¿no? Quiere decir que cada cuadrito que yo les puse ahí corresponde a 50 metros, ¿no? Entonces, esa misma medida la transporto al vector resultante que está en color dorado y entonces yo sabré cuánto mide. En este caso, como lo hicimos justamente con GeoGebra, como vamos a trabajar nosotros, el vector resultante D que estoy poniendo yo aquí, pues tiene de característica módulo 389.82 metros. Este dato, insisto, lo está dando GeoGebra, ¿no? Ya es más preciso. Tiene una dirección de 51.15 grados y su sentido es noreste, ¿de acuerdo? Ahora bien, entonces aquí construí un vector resultante de la suma de estos dos vectores A y B por el método del paralelogramo. Ahora vamos a estudiar el método que vendría a ser del triángulo. ¿Cómo hacemos? Pues es algo muy parecido, porque tengo nuevamente mi plano cartesiano, pero ahora pongo mi vector A básicamente en la misma forma que puse en el método del paralelogramo. Va a variar aquí el vector B, porque en vez de construirlo del origen, lo voy a poner justamente donde termina el vector A. Desde luego con el mismo módulo, el módulo es de 232 metros, la dirección sigue siendo la misma, 0, y su sentido también. Lo único que hice es desplazarlo, ¿verdad? ¿Cuánto? Pues 288 metros y ahí construí el vector B. Ahora, aquí vendría a ser la hipotenusa, porque si se fijan, estos vienen a ser los catetos de un triángulo rectángulo. Entonces, la unión de este vértice, que es el origen del plano cartesiano, donde está justamente también el origen del vector A, al final de la punta de flecha del vector B, cuando yo uno eso, pues estoy construyendo lo que vendría a ser la resultante, que corresponde en la perspectiva de un triángulo rectángulo a ser la hipotenusa. Pero este vector resultante, pues si se fijan, es el mismo. Quiere decir que si yo construyo la suma de dos vectores bajo el método del paralelogramo o bajo el método del triángulo, mi resultado va a ser el mismo. Entonces, a ustedes, los alumnos, se les enseñan los dos métodos.
Entonces tienen que construir la suma de dos vectores bajo el método del paralelogramo y bajo el método del triángulo. ¿De acuerdo? Muy bien, una vez que ya estudiamos esto, vamos a ver que, bueno, una aplicación de vectores. Fíjense que esta situación que les estoy planteando aquí, vemos un lugar lleno de nieve en donde aparece la parte de enfrente de un trineo que está siendo arrastrado por perros, ¿verdad? Entonces, aquí vemos una aplicación de los vectores. Esta correa de color azul y esta correa de vector rojo, perdón, de color rojo, pues puede representar vectores, que al fin y al cabo son vectores fuerza, ¿no? Porque los perros justamente van a aplicar una fuerza para arrastrar el trineo. Entonces, o sea, esta es una aplicación muy interesante de vectores, ¿no? Y sí, ahí están justamente manifestándose una aplicación de ellos, ¿no? De los vectores en la magnitud que le llamamos fuerza. Por eso les puse aquí una F. Recuerden que la flechita que está arriba, pues implica eso, ¿verdad? Que es un vector. Entonces, la fuerza es una magnitud vectorial, ya lo hemos visto. Muy bien. Ahora bien, eso que se planteó con los perros lo podemos poner aquí, ¿no? Fíjense que habíamos dicho que el cordón rojo, pues podría ser un vector, que en este caso sería el vector A, y este cordón azul sería el vector B. En este caso específico estamos diciendo que el perro A, o sea, uno de los dos perros, está ejerciendo un poquito menor fuerza. ¿Por qué? Bueno, pues porque el módulo es más pequeño. ¿De acuerdo? Yo aquí no me interesa ahorita ver exactamente cuánto es, simplemente por pura observación, dado que es más pequeño, pues la fuerza es menor. Y la fuerza del segundo perro, que en este caso es el vector B, es ligeramente más grande, ¿no? Bueno, pero cuando sumamos estos dos vamos a tener justamente como vector suma o resultante este vector U, que está ejerciendo justamente el efecto que pueden producir los dos vectores bajo la dirección que tenga. Este vector A tiene una dirección aquí, vamos a suponer que aproximadamente de unos 20 grados, y este tendrá aproximadamente de unos 80 grados, ¿no? Aproximadamente. Entonces, el vector resultante tendría aquí aproximadamente de unos 48 grados, ¿no? Aquí lo que me interesa es que vean la aplicación de los vectores, ¿verdad?, en una situación de un arrastre, de un trineo por medio de la fuerza de los perros, y cómo puedo representar esa situación real en una representación gráfica, ¿no? Muy bien, ¿qué sigue? ¿Qué aparece aquí? Bueno, pues justamente esta representación que les puse, pero aquí ya detallada, utilizando el método del paralelogramo y el método del polígono. Vamos a ver, si yo tengo aquí el vector A, tendría yo que trazar ahora una paralela al vector A, que está siendo la línea punteada, una paralela al vector B, y justamente, ¿verdad?, la intersección de estas dos rectas paralelas con el origen de los dos vectores me va a dar el vector suma, que en este caso, ¿qué nombre le estoy poniendo? La fuerza resultante, ¿no?, de los dos perros, bajo el método del paralelogramo. ¿Está claro? Entonces, así se construye la suma vectorial de dos vectores bajo el método del paralelogramo. Si nosotros repasamos nuevamente el método del triángulo ante esta situación del arrastre de un trineo por medio de la fuerza de los perros, pues resulta que el vector A es este, ¿de acuerdo? Que tiene la misma dirección. Ahora, el vector B va a tener la misma dirección que este, si se fijan, tiene la misma inclinación. Si aquí yo pongo la X, ¿verdad?, paralela a la de abajo, pues tiene que tener el mismo ángulo. Ahora bien, entonces, el vector suma o resultante va a ser la unión del origen del vector azul con el final del vector B. Uno eso, y ahí me da justamente, ¿verdad?, bajo el método del triángulo, la resultante. Ahora, nótese que aquí no tenemos lo que vendría a ser un triángulo rectángulo. Este es un triángulo oblicuángulo, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que, bueno, cuando veamos el método analítico ya estudiaremos ahí un detalle interesante. Pero desde el punto de vista de la metodología gráfica en la resolución de vectores, pues aquí de manera explícita están los dos métodos, ¿no? Cómo se resuelve la suma de dos vectores. Muy bien. ¿Qué sigue? Bueno, otra aplicación importante
justamente de los vectores tiene que ver con las corrientes oceánicas. Nótese que aquí se ven algunas flechas, ¿verdad? Que podría ser un conjunto de vectores, justamente que van mostrando la dirección que van teniendo las corrientes, tanto las corrientes de agua fría y las corrientes de agua caliente o cálida. Esto es muy interesante desde el punto de vista de la oceanografía y de las cuestiones climáticas, ¿no? Ahorita no nos vamos a meter con precisión a esos detalles o con profundidad más bien. Simplemente vamos a ver que los vectores tienen una aplicación en las corrientes oceánicas. A tal grado, ¿verdad?, que son de gran importancia las corrientes costeras. En este caso, bueno, una costa forma parte del océano, ¿no? Son de gran importancia para todas las áreas de la oceanología, ya que éstas determinan las características físicas del medio. Los cambios en la velocidad de una corriente costera determinan las características del sedimento. Estos dos factores juntos, a su vez, limitan o promueven un hábitat. Es muy común encontrar desagües cerca de la costa. Al conocer las características de la corriente costera, se permite predecir la trayectoria de aguas negras, ¿no? Entonces no podríamos poner en esta zona aquí hoteles, ¿verdad? Porque aquí claramente se alcanza a ver cómo está saliendo ahí justamente un desagüe, ¿verdad? En esta zona costera. Y entonces, bueno, el movimiento del fluido, en este caso el agua, pues va a arrastrar este desagüe hacia una dirección determinada, con una velocidad determinada. Esto es un vector al fin y al cabo, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber la velocidad y la dirección de las corrientes marinas? ¿Cómo van a mover este desagüe? Bueno, pues una de las maneras de conocer las corrientes costeras es justamente mediante las boyas. Aquí les puse un ejemplo de una boya. ¿Ya? Una boya se coloca en el mar y su posición se registra cada determinado tiempo. Entonces, justamente para determinar las características de una corriente costera, se coloca una boya en el mar. Como resultado se obtienen los siguientes datos. El ángulo es con referencia al este y la distancia es en metros. Esta tabla nos está registrando justamente la posición, ¿verdad? Y la inclinación, ¿verdad? Y lo que vendría a ser la distancia en metros. Entonces, dice aquí que se quiere saber la distancia que recorrió la boya, su trayectoria y su velocidad promedio, bajo la fórmula que conocemos de velocidad nosotros, ¿verdad? Entonces sabremos también su posición final. Muy bien. El siguiente aspecto que vamos a estudiar con respecto a vectores es lo que le llamamos componentes vectoriales. Esta estrategia matemática, ¿verdad?, nos va a ayudar para el método analítico de suma de vectores. Nosotros cuando sumamos dos vectores obtenemos un vector resultante. Lo vimos bajo los dos métodos gráficos. En este caso vamos a estudiar el método analítico, ¿verdad? Entonces, este señor que va aquí cortando el pasto, pues la fuerza que está generando tiene un determinado ángulo, ¿verdad?, y un determinado módulo, ¿verdad?, una cantidad. Pero aquí lo interesante es que este vector que le estamos llamando F, que es la fuerza que está ejerciendo él sobre este dispositivo para cortar el pasto, hemos construido dos vectores que a la hora de sumarlos nos darían justamente la fuerza que esta persona está ejerciendo, ¿verdad? Entonces, las componentes de un vector serían esta que le estamos llamando S y esta que le estamos llamando D, que son la suma, que más bien la suma de ellas dos generarían esta. Entonces, ¿qué característica tienen estas componentes? Pues vamos a estudiarlas. Estas componentes, una de sus características es que son componentes rectangulares. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que entre ellas van a generar ángulos de 90 grados. Por eso les llamamos explícitamente así, componentes rectangulares. Entonces, ellas a su vez son dos vectores perpendiculares que al sumarse generan el vector inicial. El vector inicial es el vector W en estos tres casos, ¿no?
Entonces, además también son las proyecciones de un vector en los ejes del plano cartesiano. Y recuerden que el plano cartesiano tiene dos rectas, una recta horizontal y una recta vertical, que justamente son perpendiculares entre sí. Por lo tanto, ese marco de referencia que es el plano cartesiano nos va a ayudar para la construcción de las componentes de un vector. A tal grado que yo aquí, ¿verdad? En el segundo caso, pues estoy construyendo lo que vendría a ser la componente horizontal del vector W, que yo puedo etiquetar de la siguiente forma, ¿verdad? Es W subíndice X. Quiere decir que aquí estoy manifestando que es la componente en X. Después construyo la otra componente que será WY, ¿verdad? Entonces, justamente estos dos vectores, ¿verdad? Al sumarlos, como dice aquí, aparte de que ya es claro que son perpendiculares, al sumarlos me generarán el vector origen o el vector inicial, que es el W. Porque si nosotros trazáramos aquí, ¿verdad? Justamente que la paralela a X, a W subíndice X y a W subíndice Y, pues esta diagonal corresponde al vector resultante, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué sigue de eso? Bueno, aquí pues podríamos decir que esta componente es una proyección, ¿verdad? Si yo pongo en esta parte alta una lámpara, la sombra que genera este vector sobre el eje X sería este vector azul. Ahora, si yo pongo una lámpara del otro lado, creo que sería aquí, ¿verdad? De este lado, me generaría una sombra de este lado, que sería el vector justamente, sería el vector Y, y entonces aquí construiría yo un triángulo rectángulo, pero nótese que las componentes siguen siendo perpendiculares entre sí. Nada más que aquí podríamos decir que estas son proyecciones, en ambos casos, ¿no? Nada más que en el caso del método del triángulo estoy proyectando la lámpara de un lado, ¿verdad? Y entonces la sombra será de este lado. Si yo proyecto la lámpara del otro lado, no sé si aquí estoy coincidiendo, pero bueno, espero me estén captando la idea. Entonces, si mi lámpara va y está de este lado, creo que es mejor señalarlo aquí, la sombra será esta, ¿no? Pero si mi lámpara está ahora de este lado, entonces mi sombra será esta otra. Esa es la razón porque en algunos casos se le conoce como vectores perpendiculares, que son justamente bueno, son vectores perpendiculares porque generan 90 grados, ¿no? Entre sí. Muy bien, entonces aquí está representado lo que vendría a ser el método del paralelogramo y el método del triángulo, desde luego, pero en el análisis o en lo que vendría a ser justamente el método analítico, vamos a utilizar lo que vendría a ser el método del triángulo. ¿Por qué? Vean lo que acabo de construir aquí, nos quedamos con el del triángulo, entonces aquí tenemos la componente WX y la componente WY. Y entonces tenemos aquí un triángulo rectángulo. ¿Verdad? Este triángulo rectángulo tiene como cateto, ¿verdad? Con respecto a este ángulo teta, tiene como cateto adyacente, acuérdense que adyacente significa contiguo. Y este cateto, que es un vector, es el cateto opuesto a este ángulo teta. Entonces, estos dos catetos pues, también son vectores, ¿no? Quiere decir que entonces este vector resultante es la hipotenusa. Entonces, aquí el vector W justamente es lo que les acabo de decir, la hipotenusa en este enunciado que está apareciendo. Es la hipotenusa del triángulo rectángulo, su magnitud está dada por ¿quién? Quiere decir que W al cuadrado va a ser igual a WX al cuadrado más WY al cuadrado. Recuerden que esto es lo que se conoce como la relación pitagórica, o sea, el teorema de Pitágoras. Y entonces, ¿qué va a pasar? El módulo, acuérdense que un vector requiere de módulo. Entonces, ¿cómo obtengo el módulo? ¿Cómo puedo yo saber el módulo? Bueno, pues el módulo lo puedo obtener en el momento de saber el valor de W. Entonces, para quitar el exponente 2, yo saco raíz cuadrada en ambos miembros de la ecuación y entonces me va a quedar que W, el módulo, ¿verdad? Va a ser el valor absoluto de ¿quién? Justamente de W, que es igual a la raíz cuadrada del tamaño de este vector más el tamaño de este otro vector, primero del X, es en el azul, y después del Y, ¿no? Perfecto.
Entonces, ahí esa es la forma de obtener el módulo, ¿no? El tamaño del vector resultante. Ahora, ¿cómo obtengo la dirección? Bueno, la dirección la voy a obtener, ¿verdad? De hecho, a mí me interesa saber esta inclinación de este vector, ¿no? Este vector W tiene esta inclinación con respecto al eje X. ¿Cómo lo obtengo? Bueno, pues teta, ¿verdad? Que es esta letra griega, es igual al arco tangente o a la tangente inversa, la tangente a la -1 de ¿quién? Yo sé que la función tangente, o más bien la razón tangente, se identifica como cateto opuesto, que vendría a ser este WY, sobre cateto adyacente, que es W subíndice X. Entonces, ya está aquí definida la tangente. Entonces, como yo ya sé el valor de este vector y de este vector, pues obtengo la tangente inversa o el arco tangente y voy a obtener la dirección del vector resultante. Ahora bien, yo sé que la razón trigonométrica de seno de este ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Bueno, pero ¿quién es el cateto opuesto? Ya habíamos dicho que el cateto opuesto con respecto a este ángulo θ es justamente el vector W subíndice Y. Y la hipotenusa es el vector resultante W. Entonces, si yo quiero saber la componente Y, pues lo que hago es despejar, ¿verdad? Y entonces yo ya sé que la hipotenusa, que es el vector resultante W multiplicado por el seno del ángulo, me va a dar la componente Y. ¿De acuerdo? Ahora bien, yo sé que la razón coseno de θ es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Otro número racional, ¿no? Está definiendo esta razón trigonométrica. Entonces, si yo sustituyo por vectores este cateto adyacente, pues yo sé que este vector es el cateto adyacente a este ángulo. Entonces le pongo WX. Y justamente la hipotenusa, pues es igual el vector W. Entonces, ahora, si yo quiero saber WX, ¿qué es lo que voy a hacer? Despejo, y entonces voy a tener que W multiplicado por el coseno del ángulo va a ser igual a ¿quién? A WX. Y esta es la forma en la que yo puedo tener las componentes vectoriales, justamente tanto la Y como la X. Ya apareció ahí, ¿no? Ahora voy a plantear aquí un problema interesante, ¿verdad? Fíjense que un avión que vuela a 90 kilómetros por hora, aquí va el avioncito, ¿verdad? En la dirección de 0 grados, con respecto a quién, pues al piso, ¿verdad? A la tierra, específicamente al piso. Entonces, hacia el extremo derecho, bueno, en este caso creo que el derecho es de este lado, es arrastrado por un viento con un módulo de 50 kilómetros por hora en la dirección de 90 grados, ¿verdad? Aquí se ve así vertical, les puse ahí una nube soplando, hacia arriba, que si el sentido es hacia arriba. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la velocidad resultante del avión? ¿Cuál va a ser la velocidad resultante del avión? Esta es una situación real. O sea, porque cuando hay viento se ve afectada tanto la velocidad como la dirección del avión. Entonces, vamos a analizar esto. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues aquí esta situación que me han dado como una información, como datos, bueno, pues yo los puedo transportar o traducir a vectores. Quiere decir que este vector U me va a representar el módulo de ¿quién? Del avión, ¿verdad? Que en este caso estoy diciendo que la escala quiere decir que una unidad corresponde a 10 kilómetros sobre hora, ¿verdad? Entonces, por eso estoy poniendo aquí 9. ¿Verdad? Si se fijan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ok, ese es el módulo. Pero me dicen que es en dirección de 0 grados, por eso está sobre la X. Perfecto. Ahora, es arrastrado por un viento justamente de 50 kilómetros por hora. Entonces, el viento tiene que tener una unidad de 5 unidades, un módulo, perdón, un módulo de 5 unidades, 1, 2, 3, 4 y 5. Porque recuerden que cada unidad corresponde a 10 kilómetros sobre hora. Entonces, aquí estamos representando los vectores a escala. Muy bien.
Ahora bien, el vector resultante, ¿quién va a ser? Pues justamente la hipotenusa, nuevamente, de este triángulo rectángulo, ¿no? O lo que vendría a ser, sí, la unión de estos dos lados del triángulo, ¿no? Perfecto. Ahora, bajo el método analítico, ¿cómo voy a resolver esto? Bueno, yo puedo usar justamente la fórmula pitagórica, ¿no? Entonces, yo sé que W es la hipotenusa y parto de este triángulo rectángulo. Ok, entonces, ¿qué sigue? Pues yo sé que el módulo de este vector, ¿cómo lo voy a obtener? ¿Cómo lo voy a obtener? Bueno, pues yo ya sé lo que vendría a ser las componentes, ¿no? O sea, estas que le estamos llamando aquí como componentes nos fueron útiles, por eso decíamos que es una estrategia matemática para encontrar la alteración o el efecto que va a sufrir el avión bajo el viento, ¿no? Entonces resulta que el módulo, que es W, lo voy a encontrar con la raíz cuadrada de ¿quién? Del módulo del vector U, que es 90 kilómetros por hora elevado al cuadrado, más la suma, ¿verdad? O sea, es la suma, justamente más, la suma de quién? Del vector B, que corresponde a 50 kilómetros por hora. Esta es la velocidad del avión y esta es la velocidad del viento. Haciendo las operaciones correspondientes, voy a tener estos datos, verifiquen si es correcto, ¿verdad? 90 elevado al cuadrado y 50 elevado al cuadrado, y eso me va a dar, ¿verdad? Al sacar la raíz cuadrada, 103 kilómetros por hora. Quiere decir que con el viento, el avión va a aumentar el módulo de la velocidad. Ahora, ¿qué va a pasar con su dirección? Porque aquí ya estoy viendo que es alterada su velocidad. Más bien el módulo de la velocidad, ¿no? Siendo específicos, el módulo de la velocidad, porque como la velocidad es un vector, ahora requiere de la dirección. Necesito saber este ángulo de inclinación. ¿Cómo lo sé? Bueno, pues dijimos que lo puedo obtener con la tangente del ángulo. Yo sé que la tangente del ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto con respecto a este ángulo que le estamos llamando aquí? Le estoy poniendo el ángulo θ. Bueno, pues será justamente el vector B, que tiene un módulo de 50 kilómetros por hora. Y el cateto adyacente es el vector azul, que es el vector U, que corresponde al módulo del avión, ¿verdad? Que es de 90 kilómetros sobre hora. Entonces, 50 entre 90 me va a dar este cociente, 0.556. Pero recuerden que kilómetros sobre hora entre kilómetros sobre hora me va a dar 1. Posteriormente vamos a estudiar lo que se llama análisis dimensional para hacer énfasis a este aspecto de lo que vendría a ser el tratamiento de las unidades, ¿no? En física eso es muy importante. Muy bien, entonces aquí como si yo divido que en el numerador hay las mismas unidades que en el denominador, el resultado va a ser 1, por lo tanto desaparecen, ¿verdad? Desaparecen las unidades y me va a quedar el cociente solito, un número abstracto. De acuerdo, entonces, ahora este cociente me va a servir justamente porque cuando yo necesito el ángulo nada más, entonces yo sé que el ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de este cociente. Y eso me va a dar 29 grados, ¿verdad? Sentido extremo derecho. Podemos ir hacia la derecha. Bueno, en este caso creo que es para acá. Muy bien, entonces ya tengo los tres datos de un vector. El módulo, que es de 103 kilómetros por hora, que ya lo obtuve aquí. La dirección, que es justamente de 29 grados. Y el sentido extremo derecho. Con esto está terminado el ejemplo del método analítico. Voy a poner estos vectores que vamos a trabajar con GeoGebra en clase. Ya después a lo mejor también subimos un video sobre cómo realizamos esto con GeoGebra. Pues gracias por su atención. Hasta pronto.